Bienvenidos al análisis económico de hoy, viernes 3 de julio, en Geopolítica Diaria. Hoy Wall Street guarda silencio. La bolsa de Nueva York y el mercado Nasdaq permanecen cerrados por el feriado del Día de la Independencia de Estados Unidos, que este año se traslada a la jornada de hoy porque la fecha oficial cae en fin de semana, así que ha sido Europa la que ha escrito la gran noticia bursátil del día. El IBEX 35 superó por primera vez en su historia la barrera de los 19.600 puntos, cerrando con un avance de 1,37% en los 19.671 enteros, después de tocar durante la sesión un máximo intradía de 19.777 puntos. El detonante llegó ayer desde el otro lado del Atlántico. Estados Unidos publicó con un día de antelación, precisamente por el cierre de hoy, el informe de empleo de junio, y la cifra decepcionó con claridad, según los datos difundidos por la Oficina de Estadísticas Laborales del país. La economía estadounidense creó apenas 57.000 puestos de trabajo, muy por debajo de los 110.000 que esperaba el consenso de analistas. La tasa de desempleo bajó una décima hasta el 4,2%, aunque ese descenso respondió más a una reducción de la población activa que a una mejora real del mercado laboral. Paradójicamente, ese dato débil fue recibido con entusiasmo por los inversores. La razón es sencilla: un mercado de trabajo que se enfría reduce la presión sobre la Reserva Federal de Estados Unidos para mantener una política monetaria restrictiva, y eso encajó con el tono que el propio Banco Central intentó transmitir esta semana en el foro de Sintra, el encuentro anual de banqueros centrales celebrado en Portugal. Allí, Kevin Warsh hizo su debut internacional como presidente de la Reserva Federal compartiendo panel con Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, Andrew Bailey, gobernador del Banco de Inglaterra, y Tiff Macklem, gobernador del Banco de Canadá. Los cuatro coincidieron en algo poco habitual: renunciar a dar orientación futura explícita sobre sus próximos movimientos de tipos, alegando que las previsiones económicas fallan con demasiada frecuencia como para comprometerse con ellas de antemano. Warsh señaló que los precios en Estados Unidos siguen altos, aunque reconoció que los riesgos inflacionarios se han moderado en las últimas semanas, mientras que Lagarde señaló que los riesgos al alza para la inflación europea están ahora más equilibrados que hace poco. Bailey, por su parte, apuntó a otro frente de vigilancia: el aumento del apalancamiento en los mercados de deuda soberana y en los fondos de cobertura, que a su juicio conviene observar de cerca aunque todavía no represente un riesgo sistémico confirmado. La Reserva Federal mantiene su tipo de referencia en el rango de 3,50 a 3,75%, y su proyección de mediados de junio apuntaba a una posible subida adicional antes de que termine el año. El mercado, sin embargo, asigna hoy una probabilidad reducida a un movimiento en la reunión de finales de este mes, y reserva sus apuestas más firmes para octubre y diciembre. Mientras el IBEX 35 acaparaba los titulares en España, fue el índice alemán DAX el que más subió de toda Europa, con un avance del 2,16%, y aquí el impulso vino directamente del gobierno. El canciller Friedrich Merz presentó ayer un paquete de 34 medidas para reactivar la mayor economía de la eurozona, tras 7 horas de negociación entre los socios de su coalición conservadora y socialdemócrata. El paquete combina rebajas fiscales para las rentas bajas y medias con una subida del tipo máximo del impuesto sobre la renta del 45 al 47% para quienes ganan más de 280.000 euros al año, junto a un retraso gradual de la edad de jubilación y un endurecimiento de las normas sobre bajas laborales. No es un estímulo fiscal inmediato, sino una señal política, y así lo interpretó el mercado. Las valoraciones, eso sí, no son unánimes. Las patronales alemanas celebraron la flexibilización laboral, el sindicato IG Metall denunció un recorte de derechos, y el presidente del Instituto Económico DIW, Marcel Fratscher, lo calificó como un paquete más simbólico que transformador. El propio gobierno alemán solo espera un crecimiento del 0,5% este año, lastrado por los costes energéticos derivados de la guerra en Irán y por problemas estructurales de fondo. Precisamente esa guerra conecta con otro dato relevante de la semana. La inflación de la eurozona se moderó 4 décimas en junio hasta el 2,8% interanual, según confirmó la Oficina Estadística Europea, por debajo del 3% que anticipaban los analistas. La inflación subyacente, que excluye energía y alimentos frescos, bajó hasta el 2,4%.
La energía sigue siendo el componente que más presiona los precios, con un incremento del 8,7%, aunque ya es 2 puntos inferior al de mayo. El dato esconde además una fragmentación notable. España se sitúa por encima de la media con un 3,6%, la tasa más alta entre las 4 grandes economías del bloque. Italia marca un 3,1%, Alemania un 2,4% y Francia apenas un 2%. Esta moderación enfría las expectativas de una segunda subida de tipos del Banco Central Europeo este mes, después de que la institución elevara en junio su tipo de depósito hasta el 2,25% y el de crédito hasta el 2,40%, su primer endurecimiento monetario en casi 3 años. Buena parte de los analistas considera ahora que el Banco Central hará una pausa este mes y esperará a septiembre u octubre para decidir si necesita un ajuste adicional. El otro gran hilo conductor de la semana viene del mercado energético. El petróleo cotiza en mínimos de más de 4 meses, con el barril de Brent en torno a los $71 y el West Texas Intermediate cerca de los $68, impulsado por el optimismo en torno a las negociaciones entre Estados Unidos e Irán que se celebran actualmente en Doha, capital de Qatar. Los avances técnicos sobre el tránsito marítimo por el estrecho de Hormuz han permitido que las exportaciones de petróleo de Arabia Saudita se recuperen hasta aproximadamente el 90% de sus niveles previos a la crisis, mientras que los Emiratos Árabes Unidos ya han recuperado la totalidad de sus volúmenes de exportación. Esta caída del petróleo alivia parte de la presión inflacionaria que había motivado a varios bancos centrales a endurecer su política monetaria, lo que ayuda a explicar el tono algo menos preocupado que mostraron esta semana tanto Lagarde como Wars. Conviene recordar, eso sí, que la situación en el estrecho sigue sin resolverse del todo, así que cualquier retroceso en las conversaciones de Doha podría revertir con rapidez esta tendencia bajista. La misma lectura sobre el empleo estadounidense empujó al oro al alza. El metal cotiza cerca de los $4.183 por onza, con una subida cercana al 1,45%, su nivel más alto en más de una semana, y encamina así su primera semana en positivo tras 5 semanas consecutivas de caídas. En divisas, el dólar se debilitó tras el dato de empleo y el euro cotiza actualmente en torno a $1,1445. En bonos, el rendimiento del bono alemán a 10 años se mueve en la zona del 3,24%, mientras que el bono estadounidense a 2 años, el más sensible a las expectativas de tipos a corto plazo, tocó mínimos del día cerca del 4,1% tras las palabras de Wars en Sintra. En el terreno corporativo, la atención sigue puesta en las grandes salidas a bolsa del sector tecnológico. Las acciones de SpaceX cerraron ayer en torno a los $153, muy lejos de los más de $225 que llegaron a alcanzar hace poco más de una semana, y acumulan ya una pérdida de valor superior a los $600.000 millones desde su debut bursátil del 12 de junio, cuando la compañía fijó el precio de su oferta pública inicial en $135 por acción. Pese a esta corrección, la empresa prepara ahora una emisión de bonos por unos $29.000 millones para seguir financiando su expansión. Ese comportamiento posterior a la salida a bolsa se ha convertido en la referencia obligada para el resto de grandes debuts tecnológicos previstos este año. Según informaciones del diario The New York Times, la empresa de inteligencia artificial OpenAI se inclina ahora por retrasar su propia salida a bolsa hasta 2027 en lugar de avanzar este año como se había planteado inicialmente, aunque la compañía ha negado ante otros medios que exista un calendario oficial cerrado. El motivo de fondo, según esas fuentes, es la dificultad de justificar una valoración cercana al $1 billón en un mercado que empieza a mostrarse más exigente con este tipo de operaciones. Esa cautela hacia las grandes tecnológicas convive con un fenómeno de signo contrario en los semiconductores de memoria, donde la demanda de los centros de datos dedicados a inteligencia artificial ha disparado tanto los precios como los beneficios de los fabricantes, y esa escasez ya se nota en el bolsillo del consumidor final. Apple subió esta semana los precios de varios modelos de Mac y iPad hasta en $300, con el modelo básico del MacBook Air pasando de $1.099 a $1.299 y el ordenador de sobremesa Mac Studio encareciéndose de $3.999 a $5.299. Horas después, Microsoft anunció que también subirá los precios de sus consolas Xbox a partir del 1 de agosto, citando el mismo encarecimiento de los chips de memoria y almacenamiento.
Ambas compañías atribuyen la subida a que los fabricantes de memoria priorizan los pedidos de los grandes centros de datos de inteligencia artificial frente al resto de la industria electrónica, una dinámica que el sector no espera que se normalice antes de 2027 o 2028. La lectura de conjunto de la semana es la de un mercado que respira algo más aliviado en varios frentes a la vez, sin que ninguno de ellos esté realmente cerrado. El petróleo baja, pero el estrecho de Hormuz sigue sin normalizarse del todo. La inflación europea se modera, pero sigue fragmentada entre economías. El empleo estadounidense se enfría, y eso reabre la pregunta de cuánto puede desacelerarse antes de convertirse en un problema en sí mismo. Con Wall Street cerrado hoy y su reapertura prevista para el próximo día hábil, la atención de los inversores se desplaza ya hacia dos citas muy concretas. La primera es la publicación del índice de precios al consumo de Estados Unidos correspondiente a junio, prevista para el 14 de julio, un dato que varios miembros de la Reserva Federal han señalado como determinante para decidir si defienden una subida de tipos en las reuniones de octubre o diciembre. La segunda es la propia reunión de la Reserva Federal, los días 28 y 29 de julio, que llega esta vez sin proyecciones económicas formales ni rueda de prensa obligatoria, lo que deja a Wars con más margen de maniobra, pero también a los mercados con menos señales que interpretar de antemano. Gracias por acompañarnos un día más en Geopolítica Diaria. Si este análisis les ha resultado útil, les invitamos a seguir el canal, dejar su me gusta y compartirlo con quien también quiera entender un poco mejor lo que mueve a la economía global.